Alfredo, buenos días. Buenos días, Denis. Buenos días a todos. Frente al denominado diálogo en las calles que plantea la oposición, el presidente de la República ha decidido algunas rectificaciones, como la reforma al reglamento de la Ley de Aguas, la reforma al decreto 16 sobre las organizaciones sociales, la garantía soberana para el costo adicional del metro de Quito, la exoneración del impuesto a la salida de divisas en el sistema bancario para los créditos externos al sector productivo privado, y en la Asamblea Nacional se ha formulado una difusa promesa sobre el paquete de enmiendas constitucionales, mientras se mantienen las asignaciones para municipios y prefecturas pese a la baja en el precio del petróleo. Está con nosotros Guillermo Lazo. Buenos días, Guillermo. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación y, como siempre, a las órdenes. El gobierno da señales de que está escuchando el clamor ciudadano en las calles, sin sentarse a ninguna mesa de diálogo o negociaciones. ¿Puede esta estrategia disolver la confrontación sin que se toque el tema de fondo del paquete de enmiendas que cambian la Constitución? Lo que queda claro, Alfredo, en primer lugar, es que el presidente ha perdido credibilidad. Más del 60% de ecuatorianos ya no creen en la palabra del presidente. Y claro, él intenta con pequeños regalitos acomodar lo que realmente se podrá acomodar cuando él le devuelva a los maestros la administración de su fondo de cesantía, cuando restablezca la obligación del gobierno de aportar con el 40% a las jubilaciones de los trabajadores, cuando derogue la ley Galápagos y permita una discusión con la sociedad civil galapagueña y sobre todo deje libre a Eduardo Vélez, aquel líder político galapagueño, cuando archive de manera definitiva la ley de herencia, cuando archive de manera definitiva la ley de la plusvalía, cuando elimine la obligatoriedad de cambiar la cocina de gas por la cocina de inducción, cuando más del 65% de la familia ecuatoriana no quiere usar cocinas de inducción. Y sobre todo, cuando permita pues una consulta popular para que sean los ciudadanos los que con libertad se expresen en las urnas si están o no de acuerdo con la reelección indefinida. Pero como para una consulta previa a diciembre, fecha del segundo debate de las pretendidas enmiendas a la Constitución vía Asamblea Nacional, ya no hay tiempo. Hoy lo que exige el pueblo ecuatoriano es el archivo de ese paquete de enmiendas, especialmente el tema relativo a la reelección indefinida. Ahora, respecto al paquete de enmiendas y concretamente sobre las reelecciones de por vida para presidente, asambleístas, alcaldes y prefectos, la asambleísta nacional Cintia Viteri hizo una precisión aquí en Contacto Directo. Veamos. Nosotros no hablamos en contra de la reelección indefinida. Lo que decimos es consúltele a la gente. Si la gente era importante para decidir sobre sobre toros y sobre gallos, ¿por qué no es importante para decidir su futuro en varios temas, entre ellos la reelección indefinida? Ahora, se apoya la consulta, pero nada se hace para que ésta se realice con el argumento de que el CNE o la Corte Constitucional la van a bloquear. Y al final se dice lo mismo de Alianza País. Nos vemos el 2017. Ahora, ¿por qué ahora creo tampoco insiste en la entrega de los formularios para la consulta? Porque una consulta previa o posterior igual tiene un resultado definitivo. O sea, una consulta que niegue las enmiendas las deja sin valor aunque las apruebe la Asamblea. A ver, en primer lugar, ciertas precisiones, Alfredo. Nosotros no estamos de acuerdo con la reelección indefinida porque la alternancia en el poder es un valor fundamental en democracia. Lo dijimos hace un año y no hemos cambiado de opinión. Y con satisfacción vemos que amplios sectores del sector indígena, la CONAIE, Pachacuti, algunos otros grupos políticos importantes del país, comprometidos con los principios y no con sus conveniencias, estamos en desacuerdo con la reelección indefinida. Y hemos ido a las calles desde hace un año, a Guayaquil, a Quito, Ibarra, a Santo Domingo, a Loja, a Tumbaco, a Esmeraldas. ¿Para qué? Para protestar por el abuso de un gobierno que ignora la opinión de los ciudadanos. Nosotros tenemos nuestra posición muy clara. Creemos en la alternancia en el poder del presidente, los alcaldes, los prefectos y los asambleístas. Y creemos que finalmente el que tiene la última palabra, el
al que debemos obedecer todos es al pueblo ecuatoriano, que es el que tiene el derecho de libremente ir a las urnas y decir con claridad si está o no está de acuerdo con la tesis de la reelección indefinida. La mayoría de los ecuatorianos, más del 60%, no está de acuerdo con la reelección indefinida. Por eso Correa los ignora, por eso tiene miedo de ir a una consulta popular. Nosotros vamos a insistir, Alfredo, en la consulta popular, pero no somos ingenuos. En este momento, por los tiempos, requerimos ir directo a las calles para exigir el archivo de las enmiendas. Si pasan, luego insistiremos en la consulta para la contrarreforma, para preservar los principios democráticos fundamentales por encima de las conveniencias de los partidos políticos. Las rectificaciones o concesiones hechas por el presidente Rafael Correa demostrarían su pragmatismo a fin de calmar el oleaje, pero el meollo es el paquete completo de 16 enmiendas, prácticamente una nueva constitución para su reelección de por vida. Ahora, ¿logrará desarmar la aparente unidad de la oposición? ¿Esta unidad realmente existe? ¿Esta unidad es necesaria para vencer a Correa o al candidato de Alianza País en 2017? Lo que es necesario es que cada ecuatoriano, que hoy demuestra un hartazgo con un modelo de un Estado controlador, con un modelo de un gobierno que ignora al ciudadano porque no le preocupa la economía de la familia ecuatoriana, no le preocupa la circunstancia de que muchos están perdiendo su empleo, muchos más no consiguen un empleo, ahuyentan la inversión y la posibilidad de crear más fábricas, más comercio, más bancos, más clínicas, más hospitales, más sembríos en el campo. ¿Para qué? Para crear empleo y oportunidad como la mejor manera de reducir las diferencias entre ricos y pobres y crear oportunidad para que pueda salir adelante. Hoy el presidente sufre, como es natural, de una gran crisis de credibilidad, a tal punto que aplica aquel principio del Montubio: el que huye, vive. Y claro, se va a Surinam como si fuese una relación súper importante entre Ecuador y Surinam. Y en estas circunstancias abandona su responsabilidad para no asumir en su cara, con claridad, la protesta de todo un pueblo ecuatoriano que está harto del modelo correísta. El presidente Correa, sin embargo, afirma tener clara la película sobre los candidatos del 2017, cuando señala que Jaime Nebot no se lanzará, ni tampoco Mauricio Rodas, y que siendo Guillermo Lasso el candidato a enfrentar, no sería necesario que él se lance. Ahora, que Nebot no va, lo ha dicho el mismo Nebot incontables veces, y 2 veces ya ha habido la elección cruzada Correa presidente y Nebot alcalde. Rodas tampoco ha demostrado interés y Correa ya le dio el aval para cubrir la diferencia de precio en el metro de Quito. En conclusión, el único precandidato de oposición es Guillermo Lasso, pero la oposición está dividida. De esta forma, ¿cómo la ve usted? Yo creo que lo importante, Alfredo, es la unidad de un político con la familia ecuatoriana. Cuando un político siente en su piel el dolor de un joven que me dice: no puedo ingresar a la universidad, mis padres no me pueden pagar la universidad privada, y si di el examen, resulta que quería estudiar medicina y me contestan que lo máximo que yo puedo hacer es cambiar una llanta de un auto. Ese joven ecuatoriano se siente frustrado. La madre de clase popular se siente frustrada. No tiene dinero para comprar la canasta básica familiar y quieren que gaste en una nueva cocina de inducción, quieren que gaste en una nueva instalación eléctrica, en nuevas ollas, en nuevos sartenes, y además quieren que se trague el cuento de que le va a salir más barata la planilla de luz que los $2.50 que le cuesta la bombona de gas para cocinar durante un mes completo. Ese cuento no se lo traga nadie. Por eso Correa pierde credibilidad, porque está ignorando a la familia ecuatoriana. Él está concentrado en una sola idea: ¿cómo hace que pase el paquete de enmiendas para permanecer en el poder eternamente? Porque su negocio hoy es ser presidente de la República eternamente. Por eso, la familia ecuatoriana, que no está de acuerdo con él, que quiere un cambio para bien, no para volver al pasado, sino para lanzarse hacia el futuro de las oportunidades en el Ecuador, pues claro, él hoy se encuentra desesperado, a tal punto
que huye para vivir, como dice el Montubio. Se va a Surinam, quizás a recibir alguna instrucción de Maduro de cómo sembrar violencia en las calles, cómo atacar a las protestas pacíficas de los ciudadanos. Fíjese usted, Alfredo, Correa llega con el apoyo de los indígenas al poder. Luego a unos les da trabajo, a otros los trata de ponchos dorados. Y ahora quieren que entre hermanos ecuatorianos se enfrenten en el centro de Quito. Eso es sembrar violencia. Lo que Correa debe de hacer es serenarse, rectificar, devolverle al maestro ecuatoriano la administración de su fondo de cesantía, restablecer el aporte de del gobierno para las jubilaciones de los trabajadores. El jueves 13 estará en las calles. El jueves 13 a las 5 de la tarde estaremos en el Parque del Centenario. Caminaremos por toda la avenida 9 de octubre hasta llegar a Malecón, donde cantaremos el himno nacional. Haremos flamear lo más alto la bandera tricolor en señal de protesta para defender de las conspiraciones de Correa contra la democracia y del golpe duro de Correa en contra de la economía de la familia ecuatoriana. A las 5 de la tarde, la única manera es que asumamos nuestra responsabilidad por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de nuestros nietos. Ir a las calles, allí se debate ahora la democracia ecuatoriana. La legitimidad está en las calles, no en la Asamblea Nacional. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo.